Muy buenos días a todos, qué gusto verlos esta fría y lluviosa mañana en nuestro querido país, esperando que estén todos bien, sus familiares bien y por supuesto, como nos ven en su mayoría, eh, las áreas de personas, tenemos que recordarle que nosotros como empresas de todos los rubros, en este caso el nuestro, tenemos que estar preocupados no solo de la productividad de nuestras empresas, sino también del desarrollo social de nuestros colaboradores. Así que los invito a estar muy atentos a lo que le esté pasando a cada una de las personas que colaboran día a día con nosotros. Algunos hoy día en home office, otros seguramente en presencial, según hayan sido los acuerdos. Preocupémonos de ellos, ¿no? Ellos son nuestro primer activo y con ellos hacemos empresa también. Así que junto con darle la bienvenida, agradecerles, por supuesto, como siempre lo hacemos, por ese apoyo que ustedes nos dan siempre, recordándoles que ustedes son ACIMED y la participación a través de todas las empresas del grupo ACIMED es para nosotros también una forma de estar presente junto a ustedes en todo el quehacer de cada empresa. Hoy día una charla muy interesante, ¿ah? Ustedes saben que hemos estado preocupados siempre del crecimiento, el desarrollo de la empresa y también tratar de compartir todos aquellos pasajes del quehacer del desarrollo de las empresas, evitando todos esos problemitas que son anexos a la producción o a la venta de servicios y que pueden afectarnos de repente en lo económico y, por supuesto, en lo que hacemos día a día. Hoy día tenemos una charla, evitemos multas, preparémonos para recibir una fiscalización de la DT. Ya nos va a contar, ¿no es cierto?, el presidente del comité de personas, y ya lo dejo con ustedes, que las fiscalizaciones, principalmente por las nuevas leyes, han empezado y una cantidad mayor. Según trasciende, se ha contratado una dotación especial en la DT para salir a mirar entonces qué está pasando con las nuevas normativas que nos han ido imponiendo. Como siempre, recordarles, ¿no es cierto?, que mantenemos nuestros micrófonos silenciados para evitar ruidos, ¿no es cierto?, que puedan interrumpir nuestra transmisión. Por supuesto, reiterarles también que cualquier aporte, pregunta o lo que quieran poner ahí en el chat, que pueda ser de uso común y de bien para todos, está abierto este chat de la misma plataforma para que puedan ahí dejar sus consultas que podremos responder o durante la charla, como ha sido en algunos casos con nuestro relator de hoy, o puede ser posteriormente a través de algún mail o un WhatsApp. Imposible partir, ¿no es cierto?, sin saludar a nuestros estimados auspiciadores que hacen posible esta y otras tantas actividades que hacemos a través de nuestra asociación. Me refiero entonces a nuestros auspiciadores Soul Metal, especialistas en ferroaleaciones y metales para la metalurgia, OTIC Acimet. Queremos ser un apoyo siempre para las áreas de personas. Aceros ASA, acero verde para construir juntos ese Chile sostenible que necesitamos. Asociación Chilena de Seguridad, hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y ahora, por supuesto, también a sus familias. Molycorp, entregando valor hasta los confines del mundo. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones. Siderurgia Guachipato, somos Aceros CAP. Leita Chile, agregando valor a su empresa. Gimsa Industrial, cuidamos el acero. Y Mimet, auspiciador que se ha incorporado recientemente, mucho más que refrigeración. A todo ello, nuestro agradecimiento, nuestro saludo, por supuesto, y a ustedes, reitero mis agradecimientos por estar con nosotros en esta y en todas las participaciones que hacemos como ACIMED. Eh, Vamos a entregar algunas noticias gremiales. Recordarles que nosotros siempre hacemos este documento que está en pantalla, encuesta de remuneraciones y beneficios, ¿no es cierto?, para lo cual necesitamos obligadamente el aporte de todos ustedes. Sabemos que es engorroso, que puede ser un poco largo. Ya nos comentaba un gran socio ahí que de repente se han tomado hasta 3 horas en llenar nuestro formato. Veremos si hay alguna posibilidad de variarlo o de modificarlo de alguna forma que sea más fácil, pero créanme que sin la información de ustedes, este documento no podrá contener datos fidedignos, que es lo que necesitamos hacer. Así que le vuelvo a reiterar encarecidamente su aporte a esta encuesta de remuneraciones 24-25.
eh, preocupados no solo del tema judicial o legal en que hemos estado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una serie de charlas, ahí se me adelantó la pantalla, pero tenemos una serie de charlas que apuntan también a la productividad y a la competitividad. Muchas gracias, Fernanda, ahí, ¿no es cierto? Y hemos diseñado un ciclo de 3 charlas, muy, muy interesantes todas, ¿no es cierto? Que arranca, como digo, del tema judicial y nos lleva ahora a concentrarnos en lo importante, cómo somos más competitivos, cómo somos más productivos para ser competitivos. Y tenemos ahí 3 charlas, una el martes 18 de junio, que ya viene, a las 9:30 horas, la empresa y su realidad hoy. La segunda son estas en continuidad, martes 25 de junio, a las 9:30, importancia de los mapas de proceso, las personas y la tecnología en la industria 4.0. Y el martes 3 de junio rematamos con la inteligencia empresarial que hay que empezar a aplicar desde ya. Nos va a acompañar Jean-Pierre Lefranc, ingeniero electrónico de la Universidad Federico Santa María, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en transformación tecnológica con énfasis en la innovación, optimización y mantenimiento de procesos operacionales. Es tiempo de estar atento a eso también. Hoy día, ser competitivo es parte de la sobrevivencia, ya no es una necesidad para hacerlo mejor, sino que hoy debemos hacerlo sí o sí. Y como pone don Ignacio Canales, nuestro jefe de estudio, las empresas que tengan interés en participar del estudio o remuneraciones, que se contacten ahí. Bueno, comentarles también que tenemos una Asamblea General de Socios, esto es una información general, sobre todo para los representantes de ACIMET, de las empresas en ACIMET, ¿no es cierto? El día 26 de junio, fecha en que se efectuará la elección y proclamación de los nuevos directores. Como bien saben, nosotros renovamos 7 directores anualmente para que todos tengan la posibilidad de participar. Si quieren, recordamos que estén atentos a esta información en www.acimed.cl. Me faltaba un aviso que habíamos saltado, Fernanda, ¿o no? Exactamente, reiterarle que está en funcionamiento, en marcha blanca ya, esta plataforma electrónica que hemos creado a solicitud de los socios. ¿Cómo hago yo para contactarme con todos los socios? ¿Usted tiene una máquina que ocupa menos y que quiere vender o simplemente arrendar o simplemente compartir? ¿Usted tiene algún servicio que cree que puede ser de importancia para los demás socios? ¿Tiene alguna oferta que puede hacer solo a socios? ¿Usted tiene algún retazo, algún saldo que no va a ocupar y que otra persona sí puede ser interesante? ¿No es cierto? Pida su clave y bienvenido a esta plataforma Solo Socios. ¿Ah? Con esto de Solo Socios damos fidelidad y confianza a que todo esto va a quedar justamente en forma interna, ¿ya? Para que no hayan otros partícipes que puedan sacar a lo mejor o hacer uso o mal uso de esta información. Solo Socios, plataforma que usted tiene que ingresar con una clave que es entregada por nuestro departamento de estudio. Bien, como ya les decía, esta charla, como las últimas que hemos dado, eh, está dictada por el comité de personas. ¿Ah? Invitarlo a participar del comité de personas. Juntos siempre somos más y como siempre lo hemos dicho, si usted quiere ir rápido, bueno, vaya solo. Pero si quiere ir más lejos, vayamos juntos, aprendamos juntos y escuchemos este tipo de videoconferencias que nos da el Comité de Personas de Acimeta G y que preside don Eugenio Navarrete Estés, a quien le cedo la palabra para que nos presente una vez más a nuestro amigo de siempre, este relator que nos ha ayudado tanto en esta y en otras ocasiones. Don Eugenio, muy buenos días, le cedo el micrófono y gracias a todos de nuevo. Muchas gracias, Marcelo. Primero que nada, agradecer la inscripción en esta conferencia, charla que tenemos hoy día en esta fría mañana de casi ya de invierno, muy húmeda. Darle las gracias a todas las personas que se inscribieron, que fueron más de 324 personas y en este momento en sala tenemos alrededor de 171 personas. Darle las gracias por su participación porque son temas contingentes que nos están tocando en el día a día. Incluso en este momento estamos sacando un comunicado aquí en la empresa para poder ver qué es lo que vamos a hacer con la situación meteorológica y cómo podemos apoyar a nuestros colaboradores y también seguir la producción y la entrega de materiales y servicios que tenemos que hacer el día de hoy.
Para eso también hoy día hemos invitado en esta conferencia a Luis Pará, que es de la casa, también del Comité de Personas, abogado y socio de LA Piper, con el tema que evitemos las multas. ¿Qué significa esto? Que nos tenemos que preparar para recibir una nueva fiscalización o nuevas fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo. Aquí Luis tiene una amplia experiencia respecto a esto, así que siempre contamos con el servicio y la asesoría de él permanente a través de los canales habituales que tenemos, directos con él o a través del comité de personas. Y eso hago la invitación esta mañana también para que cualquiera de ustedes que quiera integrarse en el comité de personas, tenemos un comité muy activo a través del chat del comité de personas donde nos consultamos cosas, nos preguntamos qué podemos hacer, las dudas que tenemos y nos estamos ayudando siempre a ir en la mejora continua. Así que por favor, los dejamos invitados a todos a inscribirse con Mirta o a través del chat con su teléfono para poder inscribirlos rápidamente. También comentarles que las preguntas que nos pueden hacer a Luis o a mí en esta conferencia, por favor, hacerla a través del chat para que al final de esta podamos contestarle. Y si nos queda alguna pendiente, Luis las va a responder, lo mismo que les vamos a enviar el material de esta conferencia, charla. Les doy las gracias de nuevo por la participación y agradezco también a Marcelo y a todo el equipo que está detrás para poder hacer esto efectivo. Muchas gracias, excelente día y adelante Luis, por favor. Gracias, Eugenio. Bueno, gracias a todos en este húmedo día. Vamos, déjenme por favor poner la presentación, a ver cómo nos va. Eh, Alguien me tiene que ayudar y ahí me dejaron compartir pantalla, fantástico. Y no sé si pueden, Se denme ve un bien. segundo. ¿La pueden ver a pantalla completa, no? Perfecto, Luis. Ah, fantástico, muy bien, ya, buenísimo. Bueno, la charla de hoy, el título de la CIMED era más marquetero que el mío, lo reconozco, ¿cierto? El mío es actividad fiscalizadora y sanción administrativa, pero en realidad vamos totalmente en la misma página y en el mismo camino. La idea de hoy es un poco tratar de adentrarnos en cómo es que la Dirección del Trabajo fiscaliza. Yo sé, todos ustedes han tenido experiencia, pero la idea es entender acá bien en detalle cómo funcionan, por qué hacen ciertas cosas que hacen, y eso eventualmente nos puede dar una cierta ventaja en algunos casos, o más que una ventaja, no es que una ventaja frente a la Dirección del Trabajo, sino que nos va a permitir, y espero que ese es el objetivo, que ustedes se vayan con algunas ideas que les permitan evitar caer en ciertos errores comunes, ¿cierto? Que pueden ser complejos. ¿Ya? Eh, Así que bueno, ese es el objetivo de la charla de hoy. ¿Ya? Cuando hablamos del cumplimiento de la ley laboral, ¿cierto? El Congreso Nacional crea la ley laboral, está el Código del Trabajo, todas sus leyes anexas, ¿cierto? Viene un sistema dado por el Estado para vigilar el cumplimiento, ¿cierto? Y ahí hay dos poderes dando vuelta, ¿cierto? Entre otros, uno es la Dirección del Trabajo, este es un órgano, ¿cierto? Que se dedica a la fiscalización, y los tribunales laborales que ejercen jurisdicción. Esto es bien importante tenerlo presente, ¿ya? Porque muchas veces la gente erradamente mezcla a ambos y cree que al final la Dirección del Trabajo son tribunales de justicia, es lo que generalmente esa es la mezcla que se suele hacer. Pero son órganos diferentes y yo sé, y es bueno y es importante tenerlo presente conceptualmente. Pero la Dirección del Trabajo lo que hace es fiscalizar específicamente, ¿cierto? Es vigilar el cumplimiento de la legislación vigente, ¿ya? Ya sea de una manera general o de una manera particular, y con la imposición de sanciones, ¿cierto? O sea, tenemos una autoridad que finalmente tiene garras y dientes, ¿ya? No solamente que está ahí no está de adorno, sino que eventualmente nos van a sancionar, y vaya que me imagino que ustedes lo entienden eso, ¿ya? Pero el objetivo entonces de la Dirección del Trabajo es tomar la ley que ya está y ver que se cumpla, ¿ya? Ya sea porque fuimos denunciados, ya sea porque están haciendo una fiscalización de oficio,
la dirección del trabajo no debe ni está para resolver contiendas entre partes, ¿ya? Esto es un punto que se ha ido afinando con el tiempo, porque muchas veces, sobre todo en los años 90, 2000, uno iba a, a ciertas fiscalizaciones y el fiscalizador esto no lo tenía claro y se sentía un juez y decía, no, sabe que yo lo voy a pasar una vuelta porque este señor tiene razón en esta discusión y yo veo el contrato y lo voy a interpretar de la manera que yo creo que corresponde a lo que dice el trabajador y por tanto lo multo porque esta es mi interpretación. Y esa labor es la labor de los tribunales. Los tribunales lo que hacen es distinto, ellos resuelven controversias, ¿ya? Entre particulares o entre particulares laborales, ¿cierto? Entre trabajador, empleador o empleador sindicato o empleador con la dirección del trabajo. Pero eso se los menciono porque algo que parece tan tonto no es tan tonto y en ciertos casos sí ocurre, donde nos vamos a encontrar con fiscalizadores que más que venir a cumplir con la ley, buscar cumplir con la ley, lo que buscan es resolver un cierto conflicto de manera imperativa. No es que nos ayuden a resolver un conflicto, sino que llegan a interpretar contratos, llegan a realizar acciones que definitivamente, o definir, no, mire, sabe que yo encuentro que efectivamente lo que me dice el sindicato es correcto, no en la aplicación de la ley, sino que en los hechos que ellos exponen, y por tanto yo le voy a pasar una multa porque aquí yo doy por probado lo que el sindicato me dice y en esta controversia que ustedes tienen. Y eso no le corresponde a la dirección de trabajo. Y cuando eso sucede, uno puede recurrir, realmente uno puede recurrir ya sea de la multa que se pase o vía recurso de protección, porque se está arrogando en ese caso la dirección del trabajo o los fiscalizadores una función que se llama la función jurisdiccional, ¿ya? Esto, como les digo, ya hoy día cada vez tiende a pasar menos. ¿Y por qué tiende a pasar menos? Porque la dirección del trabajo está muy encima y ha ido capacitando a su gente para que esto no vaya ocurriendo, porque finalmente perdían todos los juicios que tenían que ver con este tipo de actuaciones, ¿ya? De tiempo en tiempo vuelven a salir y es bueno tenerlo presente. Eso es distinto a tratar de mediar, es distinto a cuando efectivamente si el fiscalizador constata que yo me pasé de las 2 horas extra por día, y eso es una fiscalización. Señor, yo veo el registro horario y veo que don Luis Pará trabaja 14 horas diarias durante 2 semanas. Efectivamente, usted no le da descanso, usted excede los máximos semanales, usted excede el límite de horas extra y cada vez uno de esos da origen a una multa. Eso es una labor fiscalizadora y está perfecto. Definir, por ejemplo, como les decía, si la cláusula del contrato dice ABC y hay una duda sobre cómo debe interpretar, si yo voy a aplicar que es así, o bien, si yo voy a una fiscalización, por ejemplo, caso típico, por relación laboral, donde tengo un prestador de servicios que yo digo, mira, este señor no fue trabajador mío, me denunció igual por despido injustificado cuando terminé el contrato civil que tenía, o la boleta, o dejé de darle pega a esa persona, y va y me denuncia, y dice, no, sabe que yo era trabajador, ¿cierto? Si yo voy a la fiscalización y la postura de la empresa es, no, este señor era prestador de servicio independiente, no era trabajador, la dirección del trabajo no puede decir, ah, entonces mire, debe los antecedentes, yo voy a definir quién de los dos tiene razón, y si nos llega a decir, bueno, ¿sabe qué? Yo le voy a dar la razón a este señor de la boleta, porque tuvo más de 3 boletas, así que le voy a dar la razón y usted lo voy a multar por todo el tema de informalidad laboral. Bueno, eso a la dirección del trabajo no le corresponde. Cuando pasa eso, lo que la dirección del trabajo debería hacer es decir, existe una controversia entre las partes que no puedo resolver porque carezco de jurisdicción, de competencia para esto, y por tanto instruye al reclamante para que vaya a los tribunales de justicia, ¿ya? O sea, ese primer punto es súper importante tenerlo súper presente, ¿ya? La Dirección del Trabajo es un órgano que depende del Ministerio de Justicia y por tanto el nombramiento del Director Nacional del Trabajo es político, ¿ya? Es así, no hay mucha vuelta que darle.
Dentro de las funciones que tienen, por supuesto, la más importante es la fiscalización de la legislación laboral, como veíamos, esta supervigilancia de que la legislación se cumpla, no la de resolver controversias entre partes, ¿ya? Pero también tiene, ojo, tiene la Dirección del Trabajo tiene una facultad bien importante que es la de interpretar la legislación laboral, ¿ya? Y esos son los famosos dictámenes, que estamos llenos y son miles. La primera pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, ¿y ese dictamen a quién obliga? ¿Me obliga a mí? Porque así es, para eso cerramos el Congreso, para eso tendríamos a la Dirección del Trabajo nomás y que la Dirección del Trabajo nos diga qué es lo que tenemos que hacer y se acabó el Congreso y no dicte más leyes. No, en lo formal, los dictámenes de la Dirección del Trabajo obligan exclusivamente a los fiscalizadores. Es la forma en que los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo deben entender la ley para los efectos de revisar cómo se está aplicando e imponer multas eventualmente, ¿ya? Esta facultad la tiene solo el director nacional, por tanto no podría pasar que diferentes direcciones regionales tengan diferentes criterios y que el señor de Arica tenga un criterio distinto al señor de Puerto Montt porque el jefe regional tiene un criterio y otro, ¿ya? Entonces le rigen ahí. Entonces, la pregunta es, si no nos rigen a nosotros como privados, ¿por qué mis asesores entonces siempre lo miran? Muy simple, porque finalmente la opinión de la Dirección del Trabajo, y eso es una opinión sobre cómo debe interpretarse la legislación laboral, la seguimos todos porque evidentemente ellos son los que nos sancionan y nos sancionan en base a sus propias interpretaciones, evidentemente, la ley e interpretaciones. Por ejemplo, en ninguna parte la ley dice cómo debe integrarse la remuneración, ¿cierto?, para el término del contrato para calcular la indemnización por año de servicio y la aplicación, la interpretación de incorporar colación y movilización a la última remuneración. Hoy día ya lo recogieron los tribunales, pero partió con la Dirección del Trabajo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, la ley no dice nada sobre eso, esos vacíos deberían ir llenando a través de esta interpretación. Y evidentemente uno los va siguiendo por esa misma razón. Ahora, eso no significa, y no obsta, por supuesto, a que muchas veces, sobre todo los abogados y sus abogados, vamos a estar en desacuerdo con ciertas opiniones de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y en ese caso, eventualmente, si a mí me multan por una opinión que considero errada, yo voy a tener la posibilidad de ir a los tribunales de justicia. Y esto es bien importante porque no siempre, muchas veces sí, pero no siempre los tribunales de justicia siguen las interpretaciones que tienen los fiscales, la Dirección del Trabajo, ¿ya? Hay varios casos en que finalmente los tribunales dicen, no, ¿sabe qué? Usted, esa es la interpretación de la dirección, pero yo que tengo que resolver casos específicos, yo encuentro que esa interpretación no es correcta y en ese evento efectivamente vamos a poder zafarnos de la multa. Puede ser que el tribunal, por el contrario, esté muy de acuerdo con la interpretación, pero lo que les quiero decir no es obligatoria, sí es evidentemente lógico seguirla y ver, porque nuestra contraparte es quien nos va a sancionar y nos va a sancionar en base a su propia, a su propia interpretación sobre esto, ¿ya? Los tribunales, las interpretaciones también uno puede decir, bueno, pero los tribunales yo también sé por mi abogado que siempre me inunda jurisprudencia o lo veo cuando contestan las demandas. Pues la jurisprudencia de los tribunales se supone que, bueno, salvo el caso ISAPRE parece, pero los tribunales están para resolver casos concretos y específicos. Evidentemente que las interpretaciones que se vayan cristalizando y que se vayan teniendo un mayoritario arrastre dentro de los mismos tribunales, va a ser importante tenerlo presente porque es la forma en que, de nuevo, el órgano jurisdiccional va a ir aplicando la ley. O sea, hoy día ya a nadie se le ocurre, independiente que la ley no lo diga, pero a nadie se le ocurre al calcular la última remuneración no incorporar colación y movilización. Y ya sabemos que hay 200, 300 fallos que sin ninguna duda lo dicen. Y va cambiando. Pero hay claro, de repente, de tiempo en tiempo van surgiendo voces dentro de los mismos tribunales contradictorias con eso mismo, y volvemos a casos donde todavía no hay jurisprudencia cristalizada. Caso típico, si la AFC
el aporte del empleador en el AFC, ¿cierto? Cuando se descuenta de la indemnización por años de servicio, en caso de terminación por el 161, hay jurisprudencia dividida y depende de los años de la Corte Suprema, pero hay años en que está más cargada a decir que, mira, si se considera el despido injustificado, se tiene que restituir el aporte, y hay otros años donde la Corte dice, no, mira, en realidad la ley no hace ninguna diferencia y aunque se haya considerado indebido, igualmente el descuento está bien hecho y no se tiene que restituir. Entonces, hay jurisprudencia que todavía va dando vueltas, ¿ya? ¿Quién es la única autoridad que puede interpretar de manera obligatoria? Es el Congreso Nacional. El Congreso puede interpretar las leyes, ¿cierto? Eventualmente, de una manera obligatoria para todas las partes, como por ejemplo ocurrió en un momento cuando se decretaba por los tribunales la Corte Suprema, había establecido durante los años 90, al inicio de 2000, perdón, que la ley Bustos tenía un plazo de 6 meses, de un máximo de 6 remuneraciones, y el Congreso metió una ley interpretativa diciendo, no, señores, la ley Bustos tiene una aplicación, no tiene límites, por tanto, si se demora 6 años en pagar, serán 6 años de remuneraciones, ¿no? Ese sería el único caso, pero es muy, muy, muy excepcional, ¿ya? Dentro de las funciones de la Dirección del Trabajo que también hay que tener presente es que los funcionarios son ministros de fe. ¿Qué significa que sean ministros de fe? Significa que respecto de los hechos que ellos constaten hay una presunción de legalidad. Y esto quiero hacerlo presente porque es bien importante. Primero, tienen que ser hechos constatados por ellos. No basta con que el fiscalizador diga, mira, yo tuve una conversación con fulano y me dijeron que pasó tal cosa, por tanto yo doy por probada tal cosa porque yo le escuché a una persona que... No, el fiscalizador tiene que constatar ese hecho. Tiene que decir, yo vi el registro de asistencia y vi que el registro de asistencia está pasando. Yo fui a el torno y vi que el torno no tiene ninguna rejilla de protección y por tanto, efectivamente, yo ahí constato. No, mira, el dirigente sindical dice que el torno no tiene ninguna rejilla de protección y por tanto doy por constatado. No, porque ahí no está constatando ningún hecho, ¿ya? Él tiene que presenciarlo, Y en segundo lugar, cuando el fiscalizador dice, ok, yo vi esto goza de lo que se llama una presunción de veracidad. No significa que sea una verdad incontrastable, ¿ya? Yo eventualmente, si lo pruebo en tribunales, ¿cierto? Que el fiscalizador, o sea, podría incluso reclamarlo ante la misma Dirección del Trabajo, incurrió en un error de hecho porque, mira, ¿sabe que usted no vio el torno o vio una máquina que estaba apagada? Y yo tengo testigos que van a decir, mira, efectivamente, esto es una máquina que está en desuso, no está en operación, está apagada, que está fuera totalmente del sistema y que lleva un año para ahí, por tanto no genera ningún riesgo a los trabajadores. Efectivamente yo podría dar vuelta a eso, pero al ser una presunción de veracidad significa que la carga de la prueba de acreditar que lo que constató el fiscalizador es incorrecto pasa a la contraparte, al fiscalizado, a nosotros, ¿ya? Pero es importante tenerlo presente y lo más importante es que lo verifique personalmente, ¿ya? Eso es importante y muchas veces hay juicios donde la famosa verificación y constatación no están. Y uno se da cuenta que el fiscalizador simplemente asumió y presumió cosas que no debió haberlo hecho y que no existe esa constatación, así que eventualmente ahí también puede haber una base y hay que tener claro qué es lo que están haciendo y cuál es el informe que se va a emitir sobre lo que sea. También la Dirección del Trabajo tiene una facultad mediadora, especialmente eso lo vemos en mediaciones durante la negociación colectiva, mediaciones con sindicatos y también en el caso de la conciliación por término del contrato de trabajo y por supuesto la sanción. ¿Qué tipo de fiscalización hay? ¿Ya? Salió todo al mismo tiempo, pero no. La fiscalización, la primera, es la más típica, que es la solicitada, la denuncia. Yo soy denunciado por un trabajador, por un sindicato,
por comité paritario, por el que sea, pero soy fiscalizado por quien me denunció, ¿ya? Pero también hay otro tipo de fiscalizaciones, ¿ya? Está la fiscalización por programa, donde la Dirección del Trabajo, en el interés de ver el cumplimiento de determinadas leyes, dice, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en cierto sector geográfico, en cierta actividad económica, el riesgo infraccional u otros. Usualmente esto se sabe, habitualmente se sabe, publican que van a hacer fiscalizaciones sobre cierto tipo, sobre todo cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, la Dirección del Trabajo ha dicho que en todo tipo de fiscalizaciones que haga, va a revisar la manera en que se hizo, si es que se hizo, el cambio de las 45 a las 44 horas. Entonces ahí tenemos un tipo de fiscalización por programa, y ya sabemos que en lo que queda al año, cada vez que seamos fiscalizados por lo que sea, también, independiente que yo pueda fiscalizar por horas extra o pueda pedir la fiscalización como trabajador por no pago de remuneración, van a fiscalizar igual el cumplimiento de la rebaja de 45 a 44 horas, ¿ya? También existe lo que se llaman refiscalizaciones, que son seguimientos a infracciones anteriores, ¿ya? Muy típico, o sea, a ver, esto también debería pasar muy típicamente en aquellos casos de fiscalización a distancia, si es que no mandamos los documentos, ¿ya? No mandamos los documentos, nos va a pasar una multa cara por no exhibir documentos, y se debiese activar una fiscalización dentro de los siguientes 30 días. No está pasando mucho, pero sería un caso donde debería activarse en algún momento la Dirección del Trabajo, debiese activar más refiscalizaciones. Vamos a comentar un poco más cuando hablemos de la fiscalización a distancia. O también existen las fiscalizaciones de oficio individuales cuando simplemente algún fiscalizador, por alguna circunstancia la vía, realmente es un aviso a los propios trabajadores, ¿cierto? Detectan un peligro inminente para la vida o salud de los trabajadores, alguien llama a la fiscalización y dice, oye, ¿sabes qué? Hay una pandereta que se está cayendo, la mitad del taller se está cayendo, vengan a ver y van a ver de inmediato, no es que se arme una denuncia formal, van y constatan y entran y constatan que efectivamente se está cayendo la pared, efectivamente puede inmediatamente activar esta fiscalización. Infracciones que digan relación con trabajo de niños, niñas y adolescentes, protección a la maternidad, exceso de jornada laboral, trabajo en día domingo y festivos para empresas no aceptadas. Esos son los casos donde la Dirección del Trabajo dice, oye, yo aquí voy a venir a fiscalizar de oficio. Si lo detecto por alguna razón de la vida, porque me avisó mi primo que justo trabaja ahí, yo me puedo ir a meter, y no, usted, señor, trabaja de empleador, no puede decir nada, ¿ya? Esto es distinto, estos son fiscalizaciones, va viendo la Dirección del Trabajo cómo está el cumplimiento en esto. Insisto, lo más típico es la primera, la denuncia, la solicitada, ¿ya? Esto es diferente, por supuesto, de los procesos de conciliación por términos de contrato de trabajo, que lo vamos a ver un poco más adelante, que todos ustedes deben ser expertos en eso, pero es bueno tenerlo presente. ¿Cómo se lleva adelante la fiscalización? Primero, cuando les llega la denuncia, ¿cierto? El fiscalizador está aquí donde la magia ocurre, se pone en contacto con el denunciante para ver qué es lo que está pasando y van a empezar a obtener antecedentes de la empresa vía Equifax, dirección del propio sistema de la Dirección del Trabajo, Servicio de Impuestos Internos, lo que el fiscalizador necesita, ¿ya? ¿Cómo se llevan adelante las fiscalizaciones? Puede ser presencial, que era lo más típico hasta antes de la pandemia, a distancia, que yo creo que es una de las más habituales hoy día, o semipresencial, donde el fiscalizador va a hacer entrevistas, pero pide al mismo tiempo que le manden por correo electrónico documentación, que esto también es bastante habitual hoy día. ¿Ya? ¿Quién define eso? La verdad es que se define un poco según la carga de trabajo de cada dirección, de cada oficina de cada inspección del trabajo. Por tanto, no hay una regla específica sobre este tema, ¿ya? Hecho esto, se hace una investigación, ¿cierto? El fiscalizador tiene la obligación de ver todos los hechos denunciados, por eso muchas veces les puede haber pasado a ustedes que uno diga, oye, pero y esto con el respeto de los sindicatos, si hay alguno dando, hay algún dirigente, pero muchas veces ocurre
especialmente con sindicatos que vuelven a denunciar a veces por mismo tema, a pesar de que se haya resuelto muchas veces de que no existe ninguna responsabilidad de la empresa, pero si lo vuelven a denunciar, el fiscalizador va a volver a investigarlo independiente que se haya resuelto 300 veces que no es así. Hemos tenido casos nosotros, por ejemplo, de clientes que arriendan autos y que rentacar y que tienen abiertos los días irrenunciables del comercio. Hemos alegado que no son del comercio y al principio nos multaban, perdieron todos los juicios, ya después simplemente no nos multaban, pero y al final nos decían, mire, ¿sabes qué? Tengo que seguir investigando porque me siguen denunciando esto. Y cuando está denunciado, yo tengo que seguir investigando, independiente de que voy a llegar ya ahora a la conclusión de que no, pero voy a tener que seguir investigando, voy a tener que venir, voy a tener que venir todos los fines de semana, que estén ustedes abiertos. Entonces, esto es, lamentablemente, es parte de la regla de juego. Ojalá no pasara, pero a veces ocurre. ¿Ya? ¿Qué pasa si se impide, estamos aquí en la fiscalización ahora presencial? ¿Qué pasa si yo impido la fiscalización, la entorpezco? Digo, no, sabes que no te dejo entrar. Dos alternativas, me van a pasar multa, o bien puede, si es que sobre todo el fiscalizador piensa que existe riesgo o tiene algún soplo adentro, por ejemplo, que existe riesgo a la vida o salud, puede venir con carabineros y entrar por la fuerza, ¿ya? Y en todos los casos, por supuesto, puede haber la refiscalización, o sea, en el caso que me van a pasar una multa, si no puedo entrar, me va a pasar una multa y puede perfectamente volver dentro de 30 días y está perfecto porque yo no le dejé la entrada, o puede llegar el día siguiente, o sea, digo, ¿ah? ¿Cómo se formaliza esto? A través de visitas presenciales, ¿ya? En estas visitas presenciales a las instalaciones de la empresa, el fiscalizador puede hacerse acompañar de representantes de los trabajadores en carácter de guía, o sea, puede pescar a un director sindical, puede pescar a alguien del comité paritario, y la verdad es que no podemos oponernos. Si nos oponemos, estamos en una acción de entorpecimiento de la acción fiscalizadora que es punible, ¿ya? La, el fiscalizador tiene la posibilidad, no es obligatorio, tiene la posibilidad de entrevistar testigos y esos testigos son no menos de 10. ¿Por qué es esto? Porque lo que se busca por la fiscalización es que la empresa no pueda identificar con facilidad quién hizo la denuncia, ¿ya? Si yo hago la denuncia, me van a entrevistar a mí y a 9 personas más por lo menos, ¿ya? A veces no es necesario, por eso muchas veces uno ve que le dicen, oiga, páseme los antecedentes de fulano, sutano, mengano, y son 10, 15 personas. Y dice, pero claro, uno de ellos es el denunciante, no sabemos quién es el denunciante, y la idea es justamente evitar la represalia y es parte de lo que el Estado de Chile le ofrece al denunciante, que es la confidencialidad de su denuncia respecto de la empresa, ¿ya? Ahora, no siempre van a ser entrevistas, las entrevistas se van a hacer cuando tenga que reunir información que no puede obtenerse directamente de la revisión de papeles, ¿no? O sea, si yo voy a ver, por ejemplo, si me vienen a fiscalizar por no pago de remuneraciones, lo que me van a pedir son los comprobantes de transferencia, las liquidaciones de remuneraciones, no necesariamente van a necesitar hablar con testigos. Pero si vienen a fiscalizar por un accidente, por ejemplo, sí van a necesitar hablar con testigos. Eso es algo que finalmente, de todas maneras, determina esencialmente el fiscalizador caso a caso, ¿ya? La revisión de documentación puede ser en el mismo domicilio de la empresa o bien se puede pedir un envío posterior al inspector. Generalmente esto cuando ocurre cuando estamos hablando de voy a ver una sucursal de donde me dicen, oye, la documentación está en la casa matrilla, está viendo la sucursal de Calama, entonces, ok, es decir, a ver, mándenme toda esta información dentro de 2 días a este correo electrónico, ¿ya? Esta es la forma en que se lleva una investigación presencial. A distancia, que es hoy día, en mi experiencia, la favorita, ¿ya? Ustedes van a recibir o reciben este correo al correo electrónico que tienen registrado en el portal MIDET. Es súper importante que si van a registrar, y que es lo que deberíamos todos hacer, tener registrado un correo electrónico en nuestro portal, lo estén revisando y que sea alguien que esté actualizado, porque ahí es donde les van a llegar esta clase de fiscalizaciones y las notificaciones de multa, ¿ya? Junto con avisarles del inicio de la investigación, les van a pedir documentación, ¿ya? Y el plazo para responder es súper breve, es 2 días y no más que 2 días.
Si no se presenta la información en esos 2 días, les van a pasar una multa cara por no exhibir documentación y, y está la posibilidad de que los refiscalicen. Pasa poco, pero puede pasar, ¿ya? La refiscalización. Y las entrevistas en estos casos se realizan por videoconferencia, entonces no hay ninguna forma de identificar claramente quién hizo la denuncia, salvo que eventualmente alguien diga, yo lo hice, pero si no, no. ¿Cómo termina esto? Si es que se constata una infracción, ¿existe la posibilidad de corrección de infracciones? Sí, pero es un mecanismo muy, muy excepcional, ¿ya? Muy excepcional. La regla general es que la constatación de una infracción termina con multa, pero eventualmente se puede dar la facultad de corregir infracciones. Y hay una diferencia entre pequeñas empresas, micro y pequeña empresa y mediana y grande. Con la micro y pequeña, que para efectos laborales tiene que ver nomás con el número de trabajadores entre 1 y 49, les deberían dar 5 días hábiles en la medida que se cumplan condiciones. ¿Cuáles? No haber sido sancionado los 12 meses previos y que las infracciones no se refieran a ciertos temas. Y esos son trabajo de niños, niñas y adolescentes, conductas que ponen en riesgo grave o peligro inminente a la seguridad y salud del trabajo, ¿ya? Accidentes del trabajo, salvo los accidentes de trayecto donde yo no tengo ninguna culpa, por supuesto, o las materias que no permiten una reparación retroactiva. No pagar remuneración dentro de plazo, no otorgar feriados con más de 2 periodos de acumulación, o sea, todo lo que yo no puedo resolver retroactivamente, si yo trabajé 10 días, yo ya no puedo dar un feriado dentro de ese plazo de 10 días, yo no puedo hacer que el trabajador vuelva a descansar. Si no pagué dentro del plazo, no tengo la forma de haber pagado dentro del plazo, ¿ya? A diferencia que si yo no tengo, por ejemplo, el anexo de horas extra, yo puedo ir después y firmar el anexo de horas extra en la medida que el trabajador no se haya pasado las 2 horas. A eso va. Si eso ocurre, eventualmente nos pueden dar 5 días hábiles para corregir, ¿ya? O sea, no es que eventualmente. Si se dan estas condiciones, tiene la obligación el fiscalizador. Son varias condiciones como es. En el caso de las medianas empresas, o sea, de 50 para adelante, medianas y grandes, ¿ya? El plazo es de 2 días hábiles nomás de corrección, se tienen que cumplir las mismas condiciones anteriores, o sea, lo que ustedes ven ahí, 12 meses previos, no referirse a estos temas, pero además solamente se permiten para materias muy, muy específicas, al revés. Aquí es, en el caso de las medianas, de las micro y pequeñas, se permite todo lo que no sea estas materias que no permiten reparación retroactiva o las que estaban más arriba. Aquí es solamente se permite para algunas. ¿Y cuáles son? No pago remuneraciones, o sea, si yo no pagué a tiempo, eventualmente voy a poder zafarme en la medida que pague ahora. Informalidad laboral, separación ilegal de trabajador con fuero y no pago de cotizaciones previsionales. Estas son las únicas que permiten la corrección en 2 días hábiles y en la medida que no tenga multa, multa en los últimos 12 meses, ¿ya? Si no, cualquier otra infracción finalmente no permite la corrección ex post y va directamente a la multa. ¿Qué pasa si en el procedimiento de fiscalización se constata que la infracción fue solucionada previo a la visita inspectiva? O sea, el fiscalizador pesca mis antecedentes y se da cuenta que el contrato de trabajo fue firmado a los 8 meses de que la persona entró, pero antes de la fiscalización, pero constata a sí mismo que todo está pagado, que hemos cumplido con todo lo demás, no me debiese cursar multa por esas circunstancias. La excepción, donde sí se multa a pesar de que ya se haya arreglado antes de la primera visita inspectiva, es lo mismo en las materias que no admiten reparación retroactiva. No pago remuneración a dentro plazo, no otorgar descanso semanal o diario, exceder la jornada extraordinaria, no otorgar feriados con más de 2 periodos de acumulación, no dar descanso en compensación de festivos trabajados, no dar descanso dentro de la jornada, por ejemplo. Cuando ya recibimos la multa, ¿qué es lo que debiésemos tener? Es primero una exposición de hechos, nos van a decir, mira, vinimos tal día, a tal hora, constatamos que
de la revisión del registro de asistencia, que Luis Parada trabaja 14 horas diarias durante 5 semanas y eso constituye esta multa, ¿ya? Tiene que estar, si no están los hechos, esto es una resolución, esto es un acto administrativo, por tanto tiene que estar fundado en hechos y tiene que tener una consecuencia legal, que en este caso es la sanción. Si eso no está claro, ya en la resolución de multa vamos a tener eventualmente un caso para poder reclamar, ¿ya? Porque efectivamente ese acto administrativo sancionatorio, llamado multa, no cumple con los estándares mínimos legales, ¿ya? La multa va a tener una referencia al tipificador infraccional. Ya les voy a mostrar de qué se trata el tipificador infraccional. Lo pueden ver, este es el enlace, el último permanente, está siempre en permanente actualización. Es bien útil el tipificador infraccional. Es un latón, es un libro de 200 páginas que tiene la mayoría del tipo de infracciones que se pueden cometer y cómo se sancionan dependiendo del tipo de empresa que incurre en la infracción. ¿Ya? Vamos a ver inmediatamente los factores. El monto y se establece el monto de la multa. Entonces va a decir, el tipificador infraccional dice, el artículo, miren, les voy a mostrar cómo funciona. Este es el tipificador infraccional. Esta es una página de las 200 que tiene. Si ustedes pueden ver, hace una referencia a la norma legal. ¿Cuál es el tipo de infracción? Por ejemplo, la segunda que ven ahí, no escriturar la modificación del contrato de trabajo, el contrato de trabajo indefinido según resuelto por la inspección del trabajo. El hecho infraccional, que es lo que va a aparecer en la resolución de multa, no escritura la modificación del contrato de fulano de tal, y de acuerdo al tamaño de empresa, la multa que se me va a cursar, ¿ya? Que va a depender del tipo de empresa que yo sea. Ahora, ¿cómo se determina ese monto? No solamente respecto del tipo de empresa. Los factores que lo determinan son varios. Primero, el tamaño de la empresa. Las pequeñas tienen una multa hasta 10 UTM, las medianas hasta 40 y las grandes hasta 60. Estamos hablando de las multas generales. Hay multas específicas, están en el Código del Trabajo, que tienen un tratamiento distinto para la evaluación, que eso no está en el tipificador, como por ejemplo el negarse a la reincorporación de trabajadores forados. Es- por ejemplo, ese caso es uno de los casos más típicos. Después revisan si es que la infracción son lo que la Dirección del Trabajo llama internamente derechos laborales formales o materiales. O sea, los formales simplemente no registrar a tiempo, son más bien formalidades que no se cumplieron. No, típico caso, no registrar dentro de plazo el contrato de trabajo en la Dirección del Trabajo. Versus los derechos materiales. O sea, ya cuando la infracción viola el contenido mismo de la norma laboral. De lo que se busca proteger. No dar el descanso de día domingo a Luis Parada, por ejemplo. Ese es un derecho material. Es más grave lo segundo que lo primero, obviamente. Infracciones laborales de mayor connotación también se fijan en cuáles son trianualmente se determinan cuáles son las infracciones que tienen mayor incidencia, jornada, por ejemplo, no pago de remuneraciones, y en ese caso, si es a una multa que corresponde a aquellas que son de mayor habitualidad, la infracción va a ser mayor que si es una infracción excepcional, ¿ya? El número de trabajadores afectados, como ustedes veían, les comentaba, nos van a entrar, la muestra que ellos toman son generalmente de 10 trabajadores, y si en esa muestra afecta más del 20%, la multa es más grave que si afecta menos del 20%. Y finalmente, ¿cuál fue la conducta de la empresa? Lo que hace, si en los 18 meses he tenido alguna multa, nuevamente es más grave la sanción que la otra. A cada uno de estos factores se le da una ponderación y la Dirección del Trabajo, aplicando la Dirección del Trabajo, aplicando estos criterios, va a determinar si la multa es leve, grave o gravísima, ¿ya? En general, esto también es importante, las multas que se pasan no se pasan en general por trabajadores afectados, sino que por hechos, independiente si reúne a 1 o 100 trabajadores, debiese ser la misma multa.
salvo que el Código del Trabajo específicamente lo determine, como por ejemplo en el caso del reemplazo de trabajadores ilegal en huelga, donde sí efectivamente la multa se efectúa por trabajador afectado y no como una situación general, ¿ya? Pero esa es una excepción. La regla general es que es por el hecho en sí mismo. ¿Cómo se notifica el fin de la fiscalización? Esto que jamás en la vida lo he visto, pero debería ocurrir según la Dirección del Trabajo. Si es que no hay multa, se le debería informar a las dos partes, ¿ya? La empresa debería recibir una notificación diciendo: solamente, señores, hemos finalizado la investigación, y se le informa que no hay multa, nada más. No tiene derecho o sea, no tiene derecho per se a obtener información sobre qué es lo que se investigó, a quién se investigó y cuáles fueron y cómo se llegó a esas conclusiones. Es bien discutible. No lo he visto, pero eventualmente vía transparencia uno podría pedir esto. Si uno tiene dudas, quisiera decir: oye, quiero saber a ver qué pasó con esta fiscalización, porque nunca me notificaron nada, que lo más probable es que no fueron notificados porque no hubo multa. Vía transparencia nosotros podríamos pedir esto. A pesar de que se supone, perdón, que debería ser comunicado siempre a los investigados. Sí, y donde obviamente si nos enteramos en el caso de multa, ¿cierto? Nos van a dar el informe de fiscalización más la sanción, donde nos van a decir: oye, yo constaté esto, tal día, tal hora, o de la revisión y examen de los documentos, constato que no pagaste cotizaciones previsionales, constato que no se pagaron las comisiones íntegras, constato que no, lo que sea, ¿cierto? Más la sanción, que es este numerito, y esto constituye tal infracción y por tanto se paga tal lucas. ¿Cómo se notifica esto? Vía correo electrónico, nuevamente lo que esté en el portal Miete, bien importante que lo tengan claro entonces, y que sea un correo que les llegue. Hoy día mucho está llegando a través del correo electrónico. La notificación se entiende efectuada el tercer día siguiente hábil desde que se despacha ese correo, ¿ya? Vamos a fijarnos en la fecha que tiene de despacho el correo. Todavía quedan algunas notificaciones vía correo certificado, que es para aquellos casos donde no está registrado el correo electrónico, ¿ya? Y se entiende notificado el sexto día hábil siguiente desde que se recibe en la oficina de correo. O bien la notificación puede hacerse en el acto personal. Por ejemplo, va al fiscalizador y constata: hoy día cada día pasa menos, antes pasaba bastante, pero hoy día cada vez pasa menos, porque ya no casi no van, pero bueno, si va la persona y llega a suceder que pide todos los documentos en el acto y que no quiere verlos después, sino que quiere solucionar y quiere cerrar su fiscalización de inmediato, eventualmente nos puede dejar un acta ahí en el acto y decir: mira, acabo de venir, hoy 13 de junio, constaté que no se entregan los elementos de protección personal, que fulanito está sin cuerda de vida, que no están los extintores, está, señor, la multa tanto, téngalo todo en el momento. ¿Podría pasar? Ya no, casi no ocurre esto, pero podría eventualmente suceder. Les decía, estamos hablando de fiscalización. Ahora, parte de lo que hace la Dirección del Trabajo no solamente fiscalizar, sino que también mediar, ¿ya? Pero una forma especial de mediación finalmente es la conciliación laboral, que tiene una mezcla entre mediación y fiscalización, y por eso es que la meto en esta charla. Porque en la conciliación lo que hace la Dirección del Trabajo es que intenta acercar a las partes para evitar un juicio laboral, ¿ya? Esto nos lo vamos a encontrar cuando un trabajador presenta un reclamo a la Dirección del Trabajo por despido injustificado. Lo que el trabajador está haciendo no es demandarnos, sino que está pidiéndole formalmente a la Dirección del Trabajo que medie entre ambas. Pero tiene una pata de fiscalización, y si es que no llego a acuerdo, me van a fiscalizar. Y ahí va a regir todo lo que habíamos conversado previamente. De hecho, si ustedes se acuerdan, lo que reciben son estas órdenes diciendo: mire, venga al centro de justicia o conéctese vía Zoom tal día, tal hora. Tiene que traer estos papeles si es que es presencial, o tiene que enviarlos por correo electrónico previamente a, ¿ya? Perdón. Y la primera parte es un intento de conciliar, un intento de mediar evitar que haya un juicio.
si llegamos a un acuerdo que, mira, aunque no reconozco nada, te pago X para que terminemos esto acá, el fiscalizador levanta su acta de mediación y se acabó y no pasa al siguiente paso que es la fiscalización. Si por el contrario no hay acuerdo, empieza la fiscalización y si están todos los papeles en regla, va a quedar ahí la actuación. Si no están los papeles en regla, además nos van a multar. De hecho, bueno, a ustedes les debe haber pasado que lamentablemente, y así ocurre, muchas veces el fiscalizador termina uno diciéndole, le sale más barato llegar a un acuerdo con el trabajador que la multa que le voy a pasar por los defectos que tienen sus papeles. ¿Ya? Así que puede pasar. Y en esos casos, claro, uno a veces se pregunta si a veces no es mejor derechamente no ir. ¿Ya? Y a veces puede ser incluso la multa menor el no ir si es que tenemos problemas con los papeles. ¿Ya? En general no les recomendaría esto, eso es algo que hay que verlo caso a caso, y además porque hoy día los tribunales, o sea, la Dirección del Trabajo en general está sancionando por la no exhibición de los documentos, que es una multa carísima, puede llegar hasta los 7 millones de pesos, o sea, puede ser muy, muy cara. Entonces, muchas veces, o sea, esto es algo que hay que ver con mucho cuidado en cada caso, ¿ya? Si no se llega a un acuerdo, se activa la fiscalización in situ, que es lo que comentábamos, fiscaliza. Si es que llega a un acuerdo, queda como una mediación pura y simple, el fiscalizador no va a revisar un papel. Si no llega a un acuerdo, va a revisar papeles. Y ahí, de nuevo, si estamos impolutos, todo bien, si estamos en problemas, multa. El fiscalizador no es neutral, yo ustedes me imagino que lo han experimentado, y lo divertido es que la propia Dirección del Trabajo lo dice abiertamente, no es neutral. Va a escuchar a las dos partes, pero no somos neutrales. O sea, hay que entender que estamos un poco es nuestra contraparte, no solo el trabajador, sino que la propia Dirección del Trabajo. No esperemos el trato que debiésemos tener en tribunales, que tampoco son muy neutrales, que digamos, pero son menos cargados de lo que es la Dirección del Trabajo. Una vez que a mí me pasan la multa, yo puedo reclamar. El reclamo, yo tengo dos vías, una es el reclamo administrativo y la otra es el reclamo judicial. Para el reclamo administrativo yo tengo 30 días hábiles desde la notificación de la multa, ¿ya? Generalmente lo que yo alego es un error de hecho, más que un error de derecho, más que un error de mala interpretación de ley. Si yo quiero ir a una mala interpretación de la ley, mi sugerencia es váyanse directamente a los tribunales y olvídense de seguir la vía administrativa, salvo que lo que haya hecho el fiscalizador, la interpretación que le haya dado el fiscalizador a la ley, sea contraria a la interpretación que tiene la Dirección del Trabajo oficial sobre el tema, ¿ya? O sea, si por ejemplo el fiscalizador, no se me ocurre un caso, pero solo en ese caso, si fuera contrario, podría valer la pena reclamar administrativamente de un problema de interpretación de derecho, pero generalmente los fiscalizadores aplican la ley conforme a como les dicen que se tiene que aplicar, entonces no tiene ningún sentido de la vida ir donde el superior, donde el mismo fiscalizador o donde su superior a pedirle que rectifique algo que todos la aplican y la entienden así. Por tanto, tiene que tratarse de errores de hecho, ¿ya? Adicionalmente, si yo demuestro la corrección, que yo hice la corrección dentro de 15 días, puedo acceder a una rebaja del 50%, que para las medias, micro y pequeñas llega al 80%. Ahora, ojo con eso, esto no significa que yo tenga que interponer el recurso sí o sí dentro de 15 días, porque si no, no accedo a esto. No, yo puedo, si yo demuestro si yo interpongo dentro de 30 días el recurso, pero demuestro, por ejemplo, por certificados notariales que cumplí dentro de 15, voy a acceder a esa rebaja, ¿ya? Claro, evidentemente que si yo interpongo el recurso el día 14, es evidente y nadie me va a cuestionar de si cumplí o no dentro de los 15 días, porque lo puse el día 14, no hay nada que cuestionar. Si yo lo interpongo el día 30, claro, ya tengo que acreditar, tengo una prueba un poquito más pesada para poder acreditar que esa solución yo la hice el día de hoy, o sea, la hice dentro de los 15 días y no en el día 29. Por tanto, ahí tenemos que empezar ya a meter prueba de notario u otro tipo de antecedentes, ¿cierto? Y la resolución del reclamo
¿cierto? La resolución sobre ese reclamo administrativo que yo voy a hacer puede ser revisada por los tribunales de justicia. Ahora, aquí hay que tener ojo con lo siguiente. Porque me pasan la multa, yo reclamo ante la Dirección del Trabajo, diciendo ante el fiscal, ante el superior, básicamente diciendo, ¿sabe qué, señor jefe de la inspección? Su fiscalizador se equivocó por ABCD, y el fiscal y el superior jerárquico me va a responder diciendo sí, no, muchas veces no, por supuesto, no por ABC o no, no se equivocó, y ahí esa resolución a su vez yo la puedo llevar a tribunales. Ahora, ¿cuál es el punto? Y esto es bien importante. Si yo lo que estoy alegando en el fondo es que el fiscalizador no tomó en consideración ciertos hechos, por ejemplo, porque no entrevistó testigos, porque lo que el fiscalizador dice que vio no es correctamente lo que él vio. Si es que yo primero paso por la vía administrativa, ¿ya? Y después me voy a la judicial, probablemente me va a pasar que ese argumento el tribunal no me lo va a aceptar, porque hoy día la jurisprudencia está diciendo que una vez que pasar por la vía administrativa supone que yo no tengo diferencias en cuanto a los hechos constatados por el fiscalizador, ¿ya? Y por tanto yo no puedo venir a discutirlos a tribunales. Por lo mismo, como yo les decía, si yo lo que voy a decir, voy a probar a través de testigos, es que el fiscalizador, por ejemplo, vio una máquina que estaba apagada, la sugerencia es no se vayan primero por la vía administrativa, porque probablemente cuando quieran ir a tribunales les va a pasar lo que les estoy comentando. Probablemente lo que hay que hacer es decir, ¿sabes qué? Lo siento, yo aquí voy directamente, la multa la voy a reclamar en tribunales, porque así tengo mayor amplitud de discusión, ¿ya? O sea, ese es un punto que es bien importante tenerlo presente, porque muchas veces uno dice, pero ¿a qué si yo tengo, tengo abierta la puerta del recurso administrativo y eventualmente puedo, y eventualmente después igual puedo ir llegar a tribunales, pero no es tan así, ¿ya? O sea, si uno tiene sobre todo una discusión en materia de hechos y tiene una controversia importante con el fiscalizador sobre qué es lo que vio y cómo lo vio, o bien tengo una discusión sobre cómo me están aplicando la ley, mi sugerencia es olvídense de la vía administrativa y pasen directamente al reclamo judicial. Finalmente, aquí hay un resumen de cuáles son las facultades del fiscalizador laboral conforme a la ley. Visitar lugares de trabajo en cualquier momento, incluso fuera de su jurisdicción, o sea, pueden tocarnos en cualquier momento la puerta, exigir facilidades del empleador para cumplir con las funciones inspectoras, citar a cualquier persona para resolver asuntos relacionados con su trabajo, actuar de oficio y fuera de su jurisdicción para detectar infracciones laborales, ordenar la suspensión inmediata de las labores peligrosas para la salud de los trabajadores. Ojo, existe en la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo la facultad de clausura de los lugares de trabajo, pero en general está relacionado con esto: labores peligrosas para la salud o vida, ¿ya? De los trabajadores. O sea, no es que, oye, ¿sabes qué? Yo aquí veo que no se están pagando las remuneraciones, ordeno la clausura de esto. No debe ser, eso sería súper reclamable. Evidentemente, requerir documentación necesaria, tomar declaraciones bajo juramento, exigir el auxilio de la fuerza pública para las funciones inspectoras, imponer multas, ejercer el derecho a ser defendido y perseguir responsabilidades civiles y criminales si es que, por ejemplo, le pegáramos a un fiscalizador. ¿Cuáles son los derechos nuestros del fiscalizado? Exigir la acreditación del inspector y ser notificado al inicio del proceso de fiscalización con referencia a las disposiciones legales. O sea, a ver, ¿quién me está fiscalizando? ¿Eh? Comunicarse con la inspección del trabajo para verificar la inspección, ser informado del procedimiento de fiscalización contenido elemental, acceder a los actos administrativos y documentos según la ley. O sea, por último, yo quiero revisar la carpeta investigativa, podría hacerlo, va a ser vía ley de transparencia, no va a ser corto, no va a ser rápido, pero se puede hacer. Exigir el trato respetuoso y cortés por parte de autoridades y funcionarios públicos, presentar alegaciones, aportar documentos, recibir la notificación adecuada de los resultados de la investigación, impugnar las resoluciones mediante recursos administrativos, reclamar judicialmente contra las resoluciones,
exigir responsabilidades de los funcionarios cuando corresponda legalmente. ¿Y qué deberes tenemos? Permitir y no obstruir la visita al inspector, otorgar las facilidades necesarias para la función, incluyendo acceso a dependencias, conversaciones privadas con trabajadores, exhibición de registros contables si es necesario, exhibir la documentación laboral, recibir al inspector para abordar problemas relacionados con sus funciones, asistir a citaciones realizadas por el inspector y respetar a la persona y honra del. Eso. Como ustedes pueden ver, ahí hay varios puntos. La idea, como les decía, es que ojalá se vayan con algunos conceptos más claros. No hay papitas acá para decir, oye, mira, esto es lo que se hace para evitar una multa, no. El tipificador, desafortunadamente, o sea, no, desafortunadamente, o sea, yo creo que afortunadamente les puede servir eventualmente como guía para ver ciertas conductas y cuáles son los focos de la dirección del trabajo en ciertos puntos. Hay que mantenerse al día, no es fácil, es lo que hay que hacer y hay que tratar de colaborar, pero eventualmente eso puede ser una guía y sí hay que fijarse mucho en cómo se lleva el proceso y cuál es el resultado. Estar muy atento a las fiscalizaciones, muy atento a las notificaciones que reciban y actuar con rapidez. Gracias, Luis. Oye, lo primero voy a agradecerte tu presentación, Luis, porque es muy iluminadora. Yo creo que el tema, cuando nos llega un fiscalizador, para los que hemos tenido esa experiencia, puede ser muy grata o no muy grata, ¿ya? Yo creo que la actitud, por lo menos en 40 años, lo que me ha tocado vivir es que hay que recibirlos como una persona en forma amable, atenderlos en forma amable, entregar la información que están solicitando en forma oportuna, dar respuestas claras. Yo creo que es lo mismo que has comentado tú y que es una buena práctica, de una buena atención, digamos, ¿ya? Y no tener miedo, porque si tienes las pruebas y tienes las cosas en orden en tu empresa, no vas a tener mayores problemas, salvo honradas excepciones que también las hemos visto, que a veces se nos pueden pasar de la mano. Pero para eso también están los abogados y están los equipos jurídicos de las empresas o los asesores externos que nos pueden ayudar. Sería muy interesante que tú también pudieras compartir tus datos, tu teléfono, por si alguien te quiere llamar directamente para poder hacerte alguna consulta. Pero además Buenísimo. les quiero decir que Luis es parte del comité de personas y es uno de los más activos, ¿ya? ¿Por qué uno de los más activos? Porque sale no sé, la jurisprudencia o sale el dictamen o sale el protocolo, este comité tiene la información mucho antes de la que nosotros nos podamos llegar a imaginar. O alguno de los miembros del comité pone algo ahí y inmediatamente estamos todos informados para poder ayudarnos, porque la verdad es que hay muchas materias y sobre todo desde el punto de vista legal, que no las conocemos todas. Por lo tanto, con Luis hemos logrado un buen equipo en estos casi ya 11 años que estamos juntos y poder solucionar los problemas a los socios y al comité de personas. Así que hoy día se han inscrito muchas personas y yo por favor les pido que todas las que se quieran inscribir a través de Mirta y su correo, mirta.aceituno@cimet.cl, nos pueden hacer llegar su teléfono y gustosos los vamos a tener en este comité, en esta cofradía que nos estamos ayudando. Hay varias preguntas, Luis. La primera pregunta dice, la Dirección del Trabajo nos multaron por tener un baño dentro de un local ubicado en un mall. ¿Cómo abordo esta multa? Por no tener baño dentro de las instalaciones del mall. Sí. Eh, Es que, perdona, es súper demasiado, perdona, es demasiado específica. Nosotros hemos atendido, tenemos clientes con locales en mall, tendría que, de verdad, perdón, me encantaría poder dar una solución, pero hay que verlo. Bien, que se comunique contigo y a lo mejor Feliz, tú lo sí, puedas orientar. La segunda sí. pregunta dice, que creo que la contestaste, pero la voy a tirar igual. ¿Me pueden multar más de una vez por la misma denuncia? Ya, buen punto. Lo que pasa es que es un buen punto. No debiese pasar. Si yo constatan se constata que un mismo hecho infraccional ocurre respecto de 10 personas, me debiesen pasar una sola multa, ¿ya? Ahora, efectivamente existe lo que se llama el non bis in idem en derecho, que significa que a mí no me pueden volver a multar nuevamente por una infracción que ya
cometido de la cual fui sancionado, y efectivamente eso sí, es así. Ahora, ¿qué es lo que sí ocurre? Que, por ejemplo, a veces la multa no es por la infracción en particular, sino que a veces la multa es porque, por ejemplo, no entregamos la documentación que me pidieron, entonces ya no me están fiscalizando o multando por el exceso de jornada, sino que por no presentar la documentación y después me vuelven entonces a refiscalizar y ahora que sí presento la documentación me sancionan porque me pasé en las horas. Entonces, son dos multas diferentes, ¿ya? Pero efectivamente no debería pasar y nosotros tenemos varias peleas en tribunales justamente derivadas de lo mismo, donde finalmente claro, hay una sola infracción que agarra a muchas personas, de la cual ya fui sancionado y la dirección, por ejemplo, la dirección del trabajo, diferente, una misma infracción que ocurre en todo el país, por ejemplo, no entregar uniformes, en este caso era no entregar unos uniformes dentro del plazo conforme al contrato colectivo, y cada fiscalización local iba y nos sancionaba, y en todos los casos posteriores que ir a tribunales diciendo, oye, ya fui sancionado por esto, no me pueden volver a sancionar una y otra vez porque al final me están sancionando por cada trabajador. Y eso no es lo que dice la Perfecto, ley. perfecto. Eso también habla también de la buena relación que podamos tener con los sindicatos cercanas y no tener a los Totalmente, fiscalizadores a cada rato en nuestras dependencias. totalmente. Antes de tirar la próxima pregunta o pedirte la próxima pregunta, exponértela, me gustaría si Fernanda pudiera enviarnos la encuesta para ir respondiéndola. Tenemos 211 personas en línea para poder compartir esta encuesta de satisfacción y también de lo que ustedes necesitan también del comité de personas. Para nosotros es muy importante. La pregunta dice así: ¿por qué razón en una revisión que a pesar que esté todo en regla, igual me exigen indemnizar? O sea, no, me imagino que lo que está pasando es que están en un proceso de conciliación y claro, y finalmente tienen a un fiscalizador pasado de rosca nomás. El fiscalizador, como les decía, no son neutrales, van a tirar siempre por el lado del trabajador, pero en una conciliación yo puedo llegar a un acuerdo o puedo no llegar a un acuerdo, es totalmente resorte de la empresa, y lo que puede hacer el fiscalizador en ese evento es fiscalizarme, pero no puede llegar a imponerme la exigencia de pagar. Ahora, claro, es verdad que son muchas veces muy insistentes, impúdicamente insistentes en que, oiga, llegue a acuerdo, llegue a acuerdo, llegue a acuerdo. Pero estamos en un proceso de conciliación, yo puedo perfectamente decir, yo no llego a ningún acuerdo, señor, y bueno, fiscalíceme entonces. Bien, bien, entonces tenemos que también tener la precaución y la mesura de poder tratar bien la visita y que no se nos pasen de rosca, como bien tú dices, ¿no es Mm, cierto? Así es, sobre todo Y con las por un, conciliaciones, sí. bien, lo otro, la última pregunta que te vamos a hacer dice: en una conciliación laboral, cuando el trabajador ya firmó el finiquito dentro de la reserva de derechos, ¿se puede igual llegar a un acuerdo en esta conciliación y se termina todo? ¿Qué se recomienda en estos casos? Ujú. O sea, ustedes me dicen si es que se firmó el finiquito con reserva de derechos. Sí, sí, eventualmente se puede, o sea, se puede llegar a acuerdo. No hay tema en eso y con el acta eventualmente trataría de dejar constancia que, o sea, el acta va a decir que pone en término a todos los reclamos y con eso debería bastarnos como finiquito. Pero se Bien, puede llegar a acuerdo. bien. Luis, no me queda nada más que agradecer tu participación como siempre en estos temas que a lo mejor pueden ser tan áridos que lo hacemos tan amenos, para que nuestros socios y amigos de ACIMED también puedan estar al tanto de lo que está pasando. Tenemos mucha implementación de leyes este año y con cambios muchos de cultura. Por lo tanto, te agradezco nuevamente y le damos el pase a Marcelo para que nos pueda dar la despedida final e invitarlos de nuevo al comité, los que quieran ingresar. Estamos con las puertas abiertas y los chats abiertos para cualquier cosa. Muchas gracias. Marcelo.
Muchas gracias, Eugenio. Bueno, cómo no sumarme, ¿no es cierto? No solo agradecer, sino que felicitar la cercanía y la claridad con que Luis Pará nos expone todos estos temas. Me gustaría resaltar algunos muy cortitos en honor al tiempo. Primero que nada, dijiste, Eugenio, no hay que tener temor. Efectivamente, como dice por ahí, hay un proverbio que está en alguna parte de un libro famoso, dice, el que nada debe, nada teme. El que nada hace, tampoco nada teme. Pero sí hay que estar presente en otra palabra que sí se dijo, que está parte de la presentación. Los fiscalizadores no son imparciales. Por lo tanto, hay que estar preparado para alguien que viene a buscar lo que quiere ver, lo que sabe dónde podemos fallar. Entonces, un tercer punto es cómo no estar preparados para eso. ¿Ah? Hay que estar preparados con documentos a la mano, con carpetas fáciles, me refiero a carpetas digitales fáciles de ubicar, porque la verdad que todos tenemos tanto que hacer día a día, que cuando te piden un papel, tú dices, yo sé que lo tengo, está muy ordenado, está en el archivo, déjame verlo, dónde era que lo tenía, y ahí empiezan los nervios a veces a trabajar. Por lo tanto, hay que estar preparado. Si hay inspección, archivo de inspección o algún archivo en particular que justamente Luis nos ha dado algunos consejos, ¿ya? Otro consejo sano, que lo hemos conversado muchas veces uno tiende por esta gentileza que uno acostumbra a entregar a personas que vienen a visitarnos, así sean fiscalizadores, uno tiende a responder más de lo que le preguntan. Yo creo que un buen consejo, don Luis, ahí que nos puede dar, usted responda y muestre lo que le están pidiendo, ¿ah? Porque muchas veces abarcar mucho o mostrar más de lo que uno le está siendo solicitado induce a mayor inspección o a profundizar alguna inspección que nunca es necesario. Aparte de eso, permítame saludar a nuestro presidente Acimeta G, que hoy día nos acompaña, don Fernando García Luraski, que está también con nosotros, y otra personalidad que quisiera saludar, pero la verdad es que se nos hace corto el tiempo. Así que buenos días, presidente. Gracias por estar también. Eso demuestra entonces que estamos juntos los que tenemos que estar y que estando juntos podemos ayudarnos a salir adelante en esta difícil misión que es hacer industria, hacer manufactura, hacer empresa, que hoy día realmente cada día cuesta más hacerla, mantenerla y mantenerla al día. Así que a todos los empresarios que me ven, a todos los gerentes que están, sobre todo a los encargados de las personas, que es donde esto tiene la sensibilidad mayor, sobre todo lo que estamos conversando. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos otras tantas videoconferencias para que sigan conectados. Creo que el llamado de don Eugenio ha sido escuchado, porque he visto ya hay varios que se han sumado a nuestra cruzada de este comité de personas. Muchas gracias, amigos. Hasta